Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. En el podcast de hoy, la piel como espejo del alma. Qué maravilla, ¿no? Vamos a hablar de un tema fascinante, que es cómo la piel refleja nuestro mundo interior y cómo a través de la cosmética emocional podemos sanar mucho más de lo que vemos en el espejo. Para ello tenemos con nosotros a Gisela Gil Bouchardet. Gisela es creadora del método Cosmética Emocional, autora también del libro con el mismo nombre, Cosmética Emocional, y conferenciante, además de naturópata y con más de 17 años en la industria farmacéutica. Su trabajo integra belleza, la salud de la piel y el bienestar emocional. Fantástico, ¿no? Una maravilla. Así que, Gisela, encantada de tenerte en el podcast. Bienvenida. Gracias, Sara, gracias por invitarme. Un placer. Bueno, y además tengo que decir que somos del mismo pueblo. Eso Muy me fuerte, encantó. muy Lo vamos fuerte, a muy decir, fuerte. Ares de Mar, ¿no? Sin saberlo, además. Sin saberlo. Total sorpresa en la primera llamada. Bueno, pues Gisela, ¿cómo nació la idea de unir el mundo de la cosmética con las emociones? Mira, nació casi sin querer, porque no fue buscado y vino de mi consulta de naturopatía. Luego fui hilando cosas y lo entendí todo. Al, por así ser escuetos, todo empezó cuando yo trataba a mujeres desde el punto de vista naturopático y veía que cuando trabajamos las emociones, las pieles cambiaban muchísimo. Entonces, bueno, yo hacía preparados con flores de Bach y pues eso, ¿no? Era una maravilla como en la segunda y la tercera visita las expresiones de la cara y ellas mismas se estaban dando cuenta de que algo estaba sucediendo. Entonces ahí se me ocurrió hacer los preparados también debido a toda la investigación del doctor Orozco en flores de Bach en la piel. Se me ocurrió pues añadir las mismas formulaciones en las cremas y bueno, añadir cremas a esos preparados que se llevaban las clientas en casa. Terminó porque las clientas me pedían antes cremas que volver a la consulta. Y ahí me di cuenta de que algo estaba cambiando. Empecé a investigar y de ahí hasta hoy han pasado 10 años. El método ha evolucionado, ha crecido, he cambiado muchas cosas por el camino y bueno, ahí empezó a meterse la ciencia por el medio, estudios científicos y obviedades como que nosotros hemos aprendido a tratarnos a la piel como si fuera un órgano aislado y tú cuando te estás añadiendo un producto a la piel no te das cuenta que estás trabajando también el sistema nervioso, el sistema inmune y la mente, porque la piel es la prolongación periférica del sistema nervioso y trabaja en coworking. Trabaja con el cerebro, con el sistema inmune y con el sistema nervioso. Así que fíjate, algo que la industria cosmética nos ha vendido como un órgano aislado al que tenemos que tratar de manera totalmente parcelada, resulta que es la prolongación periférica del sistema nervioso. Entonces, bueno, ahí me podría alargar mucho, pero básicamente este es el contexto de entrada. De ahí partimos en esta entrevista, que yo feliz de explicaroslo todo, pero un poco para poner en contexto a nuestros oyentes y que sepan de dónde partimos, ¿no? Luego, por el camino me encontré también con un motivo personal que también me unía a este proyecto y luego me di cuenta que todo lo que había estudiado a lo largo de toda mi carrera, que ha sido mucho, se podía unir en este proyecto. Está muy interesante, la verdad, es súper inspirador, ¿no? Porque por lo que cuentas, lo ves, lo viste ahí mismo cuando tú tratabas a estas mujeres, ¿no? El cambio tan brutal que al final es lo que todos queremos ver, ese cambio, y nos pensamos que una crema lo va a hacer y luego ya nos explicarás que no es así, porque realmente sale, es mucho más profundo y también tiene esta parte que sale de sanación del alma, ¿no? Entonces, en tu libro hablas de que la piel nos da mensajes. Ahí está tu libro, maravilloso. La verdad, felicidades,
Gracias. Bueno, me encanta la marca, que luego nos hablas de la marca también, porque tenemos Ajá. el título del libro, el método y la marca, y aquí son estas tres cosas que espero que vayas desarrollando aquí en la entrevista, porque todo es súper interesante, la verdad. Entonces, pero aquí, aquí en el libro nos hablas, ¿no? De esos mensajes que nos da la piel, ¿no? ¿Qué nos está diciendo cuando aparecen, por ejemplo, pues estas arrugas tempranas o esas manchas, sequedad o irritación, ¿no? ¿Qué nos dice la piel? Mira, lo primero también para ponernos en contexto Ujú. y empezar a hilvanar desde el inicio, vendría a ser que estamos acostumbrados al paradigma de la industria farmacéutica. Voy a poner el paralelismo para que todo el mundo nos entienda. A ti cuando te duele la cabeza, normalmente pues te dan un paracetamol o un ibuprofeno para que se te vaya el dolor de cabeza. Pero normalmente, a no ser que acudas a un médico holístico, te van a decir, mira, pues si es recurrente, puedes tener el hígado inflamado o toxificado o cualquier otro indicio de algo que es mucho más profundo que el dolor de cabeza para tapar con un paracetamol. En el caso de la piel pasa absolutamente lo mismo. Uno le salen arrugas tempranas, manchas, rosácea, acné, dermatitis, celulitis, psoriasis, etc. Y lo que hace es tapar el síntoma. Lo primero que se nos ocurre, evidentemente, ir al dermatólogo, un diagnóstico y aplicar una crema. En esto no quiero decir, y lo dejo aquí muy claro, que no se vaya al dermatólogo. El dermatólogo es el especialista de la piel. Y cuando uno tiene algo en la piel, hay que ir al dermatólogo. Pero hay una mirada mucho más amplia, que es la que yo ofrezco, que es totalmente complementaria a lo que nos diga el dermatólogo, que es el cuidado emocional de la piel. Entonces, ahí mi propuesta es que abramos mucho la mente y entendamos la enfermedad como el camino que ha encontrado el cuerpo para resolver un conflicto. Una enfermedad no es el momento en que el cuerpo enferma, aunque parezca una paradoja, sino es el momento en que el cuerpo levanta el dedo y dice, hey, aquí está pasando algo. Entonces, lo mismo sucede con la piel. Cuando la piel se muestra seca, grasa, acnéica, con celulitis, con psoriasis, con dermatitis, es un reclamo interno de tu piel, es el grito desesperado de tu piel para decirte, aquí está sucediendo algo. Entonces, aparte de ponerte una crema, un corticoide o lo que te receten, que te va a ir bien para callar ese síntoma tan molesto en un inicio, la propuesta es escucha los mensajes de tu piel. Porque cada dolencia, cada afección cutánea, aunque sea una arruga, lleva un código detrás que tienes que descifrar. Esto es como un programa de ordenador, ¿no? Lo mismo, que hay mensajes encriptados, entonces, bueno, hay una interfaz, que es un software que traduce estos códigos encriptados de manera que tú lo puedas leer. Pues esto es lo mismo. Cuando aprendemos a tratar a nuestra piel, cuando aprendemos a escuchar a nuestra piel, desciframos unos códigos que a bote pronto no terminamos de entender, pero que están, que son ese grito de nuestra piel. Entonces, no es nada más ponerse una crema, sino que escucharse, ¿no? Escucharse e ir al origen de esta pista que nos ha dado la piel. Exacto, son las pistas que explico en la segunda parte del libro, descifrando. He cogido 6 códigos que eran los que más me encontraba yo en consulta, que son dermatitis, psoriasis, acné, rosácea, celulitis y retención de líquidos. Y ahí, en esa segunda parte, os cuento paso por paso el conflicto emocional, el código secreto, como el código Da Vinci, ese código que descifra qué te está intentando decir tu piel cuando te muestra un acné o una dermatitis. Y, por ejemplo, así rapidito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Gisela, ¿qué nos estaría diciendo una rosácea? Mira, la rosácea es muy curiosa porque
el código que encarna la rosácea es uno muy concreto, pero fuera de ese código, que encarna lo mismo, ¿eh? Pero voy a poner un ejemplo práctico de todos los casos de rosácea que he tratado. Había un nexo común en todas las mujeres, porque han sido mujeres, todos los casos de rosácea, había un nexo común en todas ellas, que yo no contemplaba desde la teoría de la rosácea, y es la pérdida de espacio personal. Hubo una temporada que casualmente las mujeres con rosácea que habían consultado a mí habían terminado de parir su segundo hijo. Y les preguntaba, ¿pero te pasó con el primero? No, no me pasó con... Eso fue en la época de pandemia. No, no me pasó con el primero. Qué raro, un caso, dos, tres, cuatro. Cuando ya había muchos casos, empecé a mirar a ver si había algún nexo común en ellas que pudiera sacar alguna conclusión de manera empírica sobre el tema. Y fue una consultante que no había sido por un tema de haber parido el segundo hijo, sino que por motivos se había tenido que ir a vivir a casa de sus abuelos. Y ahí es donde hice el clic. Y dije, pérdida de espacio personal. Este era el nexo común, más allá de la teoría de la rosácea, que la tenéis aquí en el libro también, y de los conflictos que encarna, pero para hacerlo como más práctico y más jugoso para quien nos esté escuchando, fue muy curioso cuando vi que en todos los casos de rosácea había una pérdida de espacio personal, o sea, he perdido mi espacio, sea cual sea el contexto del espacio, ya sea como mujer, ya sea mi sexualidad, ya sea mi cuerpo, ya sea tiempo para mí. Había una especie de sensación de ¿dónde me ubico ahora? Muy curiosa y además en silencio, que esto es una de las cosas también que encarna la rosácea, que es la rosácea ya no se está hablando por sí misma, es rojo, es incendiaria, pica, escuece, molesta. O sea, es algo que tú estás viviendo en silencio dentro de una rabia contenida muy grande que te es muy difícil expresar. Había una de ellas que me decía, ¿cómo voy a decir que quizá me he equivocado con el segundo hijo? Y ese era el dolor que esa mamá llevaba en silencio, que estoy segura que pasó el tiempo y es lo más maravilloso que ha hecho en su vida, pero en ese momento, en esa pérdida de espacio personal, en ese volver a reencontrarse, no podía verbalizar porque estaba más allá, ¿no? de su ética y de sus sentimientos. Imagínate, ¿no? La sensación de culpa también que encarna esa mujer cuando a lo mejor piensa que se ha equivocado en esa decisión y no puede decirlo porque ¿cómo va a decir una madre que se ha equivocado? ¿Sabes? Todo este embrollo que muchas veces nos hacemos, ¿no? O esta otra chica que es la que me hizo el clic. Estaba en casa de sus abuelos, había perdido su espacio, pero su abuela estaba encantada con ella, entonces ella, como le decía a su abuela, que no soportaba estar en su casa. Todas estas mezclas emocionales que nos hacemos por dentro, unas pelotas que van creciendo, y luego esto va hirviendo, 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 y lo bueno de todo esto, Sara, es que el cuerpo es tan listo, la biología es tan lista, porque antes de hacer una patología mayor, busca una salida. Tenemos que verlo, a mí me gusta explicarlo así para que entendamos que funcionamos con energía. Somos energía. Entonces, todo este cuadro psicoemocional es como una pelota, una patata caliente, ¿no? Que se va moviendo por dentro y ¿dónde la meto? ¿No? Es una energía que vibra a una frecuencia X, que es como llevar una bomba de relojería por dentro. Entonces, esta energía el cuerpo la tiene que colocar en algún sitio. O la drenas y verbalizas, comunicas, no sé, incluso bailas, vas al gimnasio, haces terapia, cualquier cosa que te haga drenar todo eso. Pero si tú un día tras otro vas alimentando esta bola de fuego por dentro, llega un punto que el cuerpo la tiene que sacar por algún sitio por tu bien, porque si no morirías. Sí, sí. O harías una dolencia mucho mayor, como un cáncer o un infarto.
Entonces, el cuerpo busca un recurso. Normalmente la patología que se expresa está vinculada estrechamente a tu resentir, aquello que callas en silencio y suele impactar al órgano que está relacionado con el sentir o con el resentir. Así que vamos, lo explico así porque me encantaría que quien nos escuchara hoy fuera cambiando su marco de mirada o cambiándose una invitación a abrir ese nuevo paradigma también para el cuidado de su piel. Y así aprender a que la cosmética, si es una buena cosmética, ok, nos va a funcionar. Hay tratamientos cosméticos en el mercado muy buenos que funcionan, pero vamos, os invito a que hagamos un paso más hacia adentro, porque al final lo que buscamos, creo todos, es longevidad, salud, bienestar y realmente que luzcamos una piel bonita, sana, joven, y la longevidad no la conseguimos a través de cremas. Te voy a cortar aquí un momentito porque además me ha resonado un montón, me ha hecho mucha gracia, Gisela, porque yo hace muchos años tuve rosácea un poco. Y digo, bueno, en aquel momento yo no estaba tan en este mundo con todo lo que tú dices realmente de que Ajá. aquí y el podcast tiene esa intención de que cambiemos el paradigma, ¿no? Que vamos al médico primero, ¿no? Como urgencia, pero luego empezamos a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Que además tenemos esta herencia que lo primero que haces es ir al médico o que esto que me pasa es porque he hecho no sé qué, pero se Sí. está adentro, ¿no? Entonces, recuerdo hace 1000 años ya llegó al médico, al dermatólogo, y era una mujer con rosácea. Digo, ¿qué hago aquí? Si esta mujer es dermatóloga y mira cómo tiene la cara. Entonces me fui. Wow. No, fue impresionante. Entonces, esto viene al caso totalmente porque sí puedes ir al médico, sí estás tapando cuando vas a un dermatólogo, pero quizás te ayuda todo lo que te va a poner, esta cosmética o lo que sea que te ayuda, pero luego hay que ir dentro, realmente. Ahí, de alguna manera, pues a mí se me fue y ya está. Pero siempre cuando explico cosas de esto de así, la verdad es que venía al caso y fue muy gracioso, pero claro, depende a quién se lo expliques, pues no le... Wow. ¿Y Sara, te resuena lo que he contado en tu caso? Pues en aquella época podría ser, sí, porque yo ya había tenido a mi primer hijo, Ian, y estaba embarazada del segundo, entonces, Vaya. o antes, sí. Y es ese momento que, pues dejas de ser pues Sara, ¿no? Y entonces te ocupas de tu vida, cambia bastante, porque claro, tienes un hijo, cambia bastante y encima vas a tener otro. Y fue como, wow, ¿qué está pasando? Y la verdad sí que al hacer consciente algo de aquel momento, me desapareció. Wow. Me En tu desapareció. caso, fíjate qué curioso, también fue a través del segundo embarazo. Sí, 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 Wow, es que me he encontrado un montón de mujeres pues, que venía a raíz de esto, del segundo embarazo, que hay quizá esa pérdida de espacio. Piensa también que la rosácea, que es un conflicto de la dermis, sí, o sea, los mensajes de la piel, y sin extenderme mucho ahí porque sería muy teórico, lo que cogemos es la función arcaica de la capa de la piel. La rosácea está en la dermis, el conflicto emocional de la dermis, o sea, la función de la dermis es protección. sí, Protección, agresión, ¿vale? Las polaridades de un mismo conflicto. Entonces, claro, la rosácea también atendería a ese conflicto de agresión o necesidad de protección, ¿no? Normalmente vemos pues, ese conflicto de ataque a la integridad o de mancillamiento, que se dice, en el que yo misma me puedo autoagredir, no hace falta que me agredan. El claro. ataque a la integridad puede ser de mí hacia mí misma, que eso hay que tenerlo en cuenta también, que muchos de los conflictos que vivimos ya no son de fuera hacia mí, sino son de mí hacia mí misma. Totalmente, totalmente. Entonces, por ejemplo, bueno, yo lo resolví de esa manera o creo que solamente nació mi hija y ahí vi a esta maravilla de mi hija, que es Sasha. Y entonces
Pues se me fue, tal cual, se me fue, ¿no? Ok. Pero, ¿cómo tratas tú a las personas, a los clientes que se acercan, como estas mujeres? ¿Haces consciente todo esto y haciéndolo consciente, como somos energía, podemos decir por arte de magia, desaparece? ¿O tienes algunos rituales además de hacer conscientes? O sea, ¿cómo trabajas para los que nos estén oyendo? O sea, ¿qué hacemos? Llegamos a tu consulta y ¿qué es lo que pasa allá? Mira, normalmente yo acompaño a nivel terapéutico. Antes sí que hacía cremas personalizadas para rosácea y otros eczemas. Dejé de hacerlo. Yo prefiero que sigan yendo al dermatólogo o utilicen las... Si tengo que hacer algo muy concreto, lo hago, pero dejé de hacerlo y sí que hago ese acompañamiento para destapar lo que hay detrás. Entonces sí que acompaño a nivel terapéutico a la persona que sea consciente y me encuentro de todo. Porque hay que recordar que yo lo que ofrezco es el mapa, no el territorio. Entonces, a partir del mapa hay gente que recibe insights de estos que de repente haces como, ¡ah! ¡Qué fuerte! No me había dado cuenta. Y ahí, ¡pam!, hay un cambio de información, porque sabemos, como bien has dicho, que somos energía, por tanto, todo, tú estás, o sea, la dermatitis, la psoriasis, es una frecuencia que tú repites. ¿Vale? Es como si te cantaras la misma canción, como los que conocimos del vinilo, cuando se rayaba la aguja y se quedaba el vinilo ahí enganchado. Ting, ting. Pues tú te has quedado enganchado como el vinilo en un conflicto y eso se repite y se repite. Por eso se cronifican las enfermedades o las dolencias de la piel. Dices que tengo dermatitis crónica. No, es que te has quedado enganchado como el vinilo en el mismo conflicto y como no eres consciente, porque normalmente el 90 y pico por ciento de conflictos son inconscientes, pues ahí te has quedado. Muchas veces cuando sacamos eso a la luz y la persona hace el ¡hola! ¡Pum! Ahí muchas veces resuelve. Tengo un caso muy bonito de un adolescente que a través del libro, solo leyendo el libro, resolvió un caso de acné. Totalmente, me lo creo totalmente, es así, es hacer Y su consciente. mamá se lo iba diciendo y ella, nada. Fue ella cuando leyó que resonó totalmente con el conflicto, sintió el conflicto por dentro, fue como ese insight que, ¡pum!, destapó, es como mover la aguja del vinilo y ahí sanó. ¿Siempre pasa? No, no siempre pasa. Hay ciertas dolencias que se quedan quizá cronificadas o para los restos, sí, las hay, porque a veces hay que mover muchos hilos para poder deshacer el conflicto. Y hay veces que hay heridas tan profundas, como alguna que he visto, que te van a acompañar toda la vida. Entonces, sí que posiblemente va a bajar la intensidad, vas a pasar temporadas más buenas, lo vas a vivir desde otro lugar, vas a resolver, seguro. Que la dolencia se vaya para siempre, eso no te lo puedo asegurar ni yo, ni ningún descodificador, ni ningún médico. Hay veces que hay gente que cambia radicalmente su vida cuando hay un embrollo muy grande, cuando vemos a veces, como he acompañado, a que vas tirando del hilo y dices, Madre de Dios Santísima, si la persona tuviera el coraje, pero claro, hay que tener el coraje también, si la persona tuviera el coraje de decir, rompo con todo y me voy a otro lugar, empiezo una vida de nuevo, él posiblemente sanaría. Tú lo hablas también en tu libro de la epigenética, sabemos, y Bruce Lipton nos está dejando una herencia buenísima, el padre de la epigenética nos dice, cambia a un individuo de su entorno y cambiarás la química de su cerebro. Si tú cambias la química de tu cerebro, y hemos dicho cerebro y piel son uno, la piel es la prolongación periférica del sistema nervioso, trabaja con la mente. Si tú cambias tu entorno, cambias la química de tu cerebro, modificas tu sistema de creencias, ahí puedes sanar. Por eso dediqué un capítulo del libro a explicar los 4 pilares de la piel.
Y ahí entran las emociones, las creencias, la epigenética y la psicogenealogía también. El transgeneracional. Tu árbol familiar, porque muchas dolencias también vienen de secretos del árbol familiar que se han perpetuado de generación en generación. La epigenética, esa parte de entorno y también de exposoma que condicionan la belleza de tu piel. Tu sistema de creencias, que esto es súper interesante y sobre todo explico que es muy bonito el envejecimiento prematuro y las arrugas que pueden venir por tu sistema de creencias, fíjate. Totalmente. Y luego las emociones, la importancia de las emociones. O sea que yo soy partidaria, quiero creer como profesional que lo que nos ha hecho enfermar, igual que hemos enfermado, podemos sanar. Tenemos la misma capacidad de enfermar que de sanar. Lo que pasa es que, como decía mi querido doctor Edward Bach, queremos sanar desde el mismo patrón que nos ha enfermado. Y no, porque lo que nos ha enfermado no era materia cuando nos enfermó. No sé si me explico. Cuando tú ya pasas al cuerpo físico, una enfermedad al cuerpo físico, quieres tratarla desde el cuerpo físico, pero esa enfermedad se ha gestado en el cuerpo emocional o en el cuerpo energético. Entonces, claro, queremos curar algo desde una raíz que no es la matriz que nos ha hecho enfermar. No sé si se entiende esto. Se entiende perfectamente. La verdad es que has hecho así una explicación totalmente muy buena, porque yo iba a hablarte de las creencias, iba a hablarte de la herencia, así que lo has explicado todo de una manera muy entendible, la verdad. Yo aquí, por ejemplo, apuntaría también que, claro, todos somos biológicamente individuales Ajá. y además, si le sumamos el tema de las creencias también, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Y probablemente para una persona que ahora mismo pues, tenga psoriasis, a lo mejor no es su momento entender todo esto y por eso va a un dermatólogo, ¿no? O sea que hay un trabajo de la persona que llega a tu consulta, hay un trabajo tuyo muy bueno, como de encaminarlo para que este proceso sea realmente consciente, Exacto. y que vaya a esta parte interior y que no lo dejemos todo que está fuera, ¿no? Sino que hay que trabajar esta parte interior. Y después también en el tema de las algunas enfermedades o crónicas que decimos de la piel o hereditarias, porque mucha gente dice, bueno, lo he heredado. Sí, está bien que he heredado las emociones que te crean esto, entonces, o esas creencias que te crean esto. Por lo tanto, también tiene solución. ¿Es así o no, Gisela? Me encanta este apunte, Sara, gracias, porque es muy, muy bonito que hayas explicado y que desde aquí quien nos escuche empiece a entenderlo también desde ese lugar. La herencia, lo que dicen, lo he heredado. La genética la entendemos desde la secuencia del ADN, que esto puede ser, no sé, un 10%. Pero la herencia genética es precisamente lo que acabas de decir, es aquellas emociones que has heredado, aquellas creencias que has heredado. Yo cuento en el libro y me identifico con ello. Si tú te has criado en un ambiente donde reinaba el miedo, ya por maltrato, por un entorno hostil o porque en tu casa te han inculcado pues las típicas mamás súper protectoras, no hagas esto que te puede pasar algo, no vayas ahí que te puede pasar, y tú ya eras a lo mejor un niño miedoso o has crecido con ese ambiente de miedo y percibes tu entorno como un entorno hostil donde todo se convierte en una amenaza, vas a vivir posiblemente la mayor parte de tu tiempo conectado a la amígdala. La amígdala sabemos que es nuestro primer cerebro y es el que nos advierte de todos los peligros. Entonces, cuando estamos delante de un peligro, pues la amígdala es la encargada, ¿no? Si veo un león, pues de salir corriendo. Es la que activa todo el proceso
que es uno de los códigos de supervivencia, el de la huida o la lucha, es el que activa toda la biología, todo el cuerpo, para que tú puedas salvar tu vida, ¿no? Para que tú puedas huir corriendo. El que activa el programa de estrés. Que bienvenido al mundo del estrés. Me dicen, bueno, es que el estrés, vamos a desgranar si quieres el estrés y aterrizar el estrés también para darle esa forma donde nos podamos calmar y podamos entender que el estrés es algo biológico que necesitamos precisamente para, si estamos delante de un peligro, que se active un mecanismo de supervivencia para salir corriendo, para luchar, para desmayarme o hacerme el muerto, que son los cuatro códigos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo vivo en estrés sostenido, ahí es donde vienen los problemas. Por tanto, unimos, y si yo vengo de un sistema de creencias donde he vivido en un entorno hostil, donde he crecido con miedo y para mí todo el mundo exterior es una amenaza y cualquier cosa la vivo desde el miedo y cualquier cosa se convierte en una amenaza, yo voy a vivir conectado a la amígdala. Si vivo conectado a la amígdala, mi cuerpo va a entender que estoy en peligro. Y si estoy en peligro, va a activar todo un mecanismo de supervivencia para salvarme la vida. Por tanto, voy a vivir la mayor parte de mi tiempo con un exceso de cortisol en sangre. Si yo estoy generando cortisol en sangre todo el día, sabemos que la sangre es el abono, el sustrato de mis células, también de las cutáneas, y mis células cutáneas se alimentan de esta sangre. Es obvio que si mi sangre está bañada de cortisol, que es el gran destructor de las fibras de colágeno, os podéis imaginar cuál es el resultado. Entonces viene pues arrugas prematuras, mala calidad de la piel, descolgamiento y muchas otras patologías, por llamarlo así, que yo veo en las consultantes y en el día a día debido a ese estrés sostenido en el tiempo. Que en este caso hablábamos del sistema de creencias y puede estar relacionado con el sistema de creencias o puede estar relacionado, que es lo que nos encontramos más hoy en día, con el estilo de vida que llevamos. Claro. Entonces, todo el mundo quiere saber la última técnica en yoga facial, pero nadie es consciente de que todo se gesta dentro. Las arrugas también se gestan dentro. Yo decía, es mejor las endorfinas que las ceramidas, porque ya biólogos, las mejores biólogas celulares, moleculares, neurocientíficos del mundo están diciendo que los telómeros, la telomerasa, que es la enzima que nos hace envejecer o nos prolonga o nos da más longevidad, depende de la extensión de estos telómeros, se restaura, se restablece, se prolonga a través de unas relaciones sociales sanas, de amigos, de reír, de salir, de vivir. Esa coherencia interna de la que suelo hablar también es sinónimo de piel sana. No solo los tratamientos cosméticos, que están muy bien, pero no tiene mucho sentido que andemos todo el día con nuestra sangre brotando, borboteando de cortisol y adrenalina y luego queramos pasarnos el día en la centro de estética para hacernos todos los últimos tratamientos. O sea, nos hemos vuelto muy incoherentes con nosotros mismos porque cuando hago el test normalmente sale todo un desastre, pero todo el mundo quiere hacer todos los tratamientos estéticos. Entonces es como, vale, vamos a empezar por esa coherencia interna, vamos a ser coherentes con nosotros, ¿no? Muy importante esto y apunto el tema de la coherencia, porque es entre lo que vivimos y realmente lo que sentimos, y es verdad que muchas veces no nos entendemos ni nosotros, ¿no? Llegamos allá y pensamos que somos totalmente coherentes o ni siquiera pensamos en la coherencia. Y realmente, claro, tú lo debes ver muy claro cuando entra con una persona por la puerta, ¿no? El tema de la coherencia realmente es lo que te da esa salud, ¿no? Sí. Entonces, para nuestros oyentes, mira, porque aquí nos preocupa si realmente, si has tenido un problema de piel,
la rosácea, evidentemente, pero, por ejemplo, si tienes este descolgamiento o esta piel que ya no es tersa, ¿se regenera? Sí, se puede regenerar todo, 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 todo. Los telómeros pueden crecer. Te puedes sacar, no sé, si tienes un poco de suerte, no voy a decir un número, pero igual, no sé, muchos años de edad biológica de encima, si haces las cosas bien. Esa es la buena noticia. Yo tengo, mira, yo acabo de cumplir 50 hace 15 días. Y el otro día trasteaba fotos porque va a ser el 10º aniversario de la marca. Y os aseguro que pese a la edad, que evidentemente me he hecho más mayor, tengo mejor piel ahora que cuando empecé el proyecto hace 10 años. Mucha mejor piel. Y es a base de ir cambiando hábitos, de ir pues practicando en el día a día todo lo que yo pues te aconsejo, recomiendo aquí en este libro guía. Y es una prueba de ello. Se puede regenerar todo. Es verdad que suelo decir, si tú quieres empezar un tratamiento, o sea, si tú quieres empezar ahora a decir, pues yo, mi ilusión es quitarme años de encima, porque al final yo he llegado a la conclusión, Sara, que todos queremos ser jóvenes forever young. Sí. Y entonces, dentro de esa coherencia, también es como, vale, venga, es lo que queremos, pues vamos a alargar estos telómeros. Vamos a hacer que tu piel parezca más joven. Pero tenemos que entender que pincharnos Botox no hace que tu longevidad se extienda. Pincharnos Botox, oye, si te hace feliz en un momento dado, pues mira, vas a segregar endorfinas, lo cual te va a ir muy bien, porque si te ves bien, vas a romper este círculo vicioso. Que esto suelo decirlo. Si a ti, si tú no te ves, no te ves, no te ves delante del espejo y realmente quieres un cambio, oye, pues mira, ni tan mal, pínchate o hazte algo que de repente cambie tu mirada ante el espejo y así rompas el círculo vicioso. ¿Vale? Es una manera de hacerlo, pero que tenemos que ser conscientes que el Botox no va a estirar a nuestros telómeros para retrasar el envejecimiento y para vivir más años. Si queremos retrasar el envejecimiento, tenemos que empezar a trabajar por dentro. La coherencia, el sistema de creencias, la alimentación, el día a día. O sea, es un día a día, día a día, día a día. Cambiar cositas de tu vida. Tenemos aquí, por eso lo puse en la página 36, creo, 34 o 36, lo que llamo el test del orden bello. Porque es, ¿por dónde empiezo? Esta era la gran pregunta. ¿Por dónde empiezo? Test del orden bello. 11 preguntas que tú puedes contestar aquí directamente en el libro y te van a dar, es como el mapa de entrada, ¿vale? El mapa, tú quieres un mapa para empezar a entrar en cosmética emocional. ¿Qué hago? Mapa de entrada, test del orden bello. Y aquí vas a ver las cosas que vas a tener que empezar a modificar si realmente quieres nadar en longevidad. Mira, aquí lo tenéis, página 36, el test del orden bello. Si quieres empezar a nadar en longevidad. Pero, siempre hay un pero, el daño que está hecho, o sea, lo que ya se ve, mira, lo voy a explicar así porque se va a entender muy bien. Tú tienes un escape de agua en la pared y va agua, borbotones por dentro y te ha hecho una mancha de humedad en la pared, ¿vale? Entonces dices, pero yo quiero arreglar esto. Vale, pues vamos a llamar al fontanero porque lo primero que tienes que hacer es arreglar el agua por dentro, el escape de agua. Vale, pero claro, el daño que ya está hecho, la mancha de humedad en la pared que se ha hecho porque hemos utilizado mal lo que sea o porque he hecho mal no sé qué, ¿qué hago con la mancha? Bueno, pues ahí sí que tendrás que llamar al pintor. Entonces, yo digo, si tú empiezas desde hoy a aplicar toda la metodología de cosmética emocional y dices, ok, voy a por mi longevidad y a por mi salud, ya no por algo simplemente estético, que también, sino porque yo quiero quiero vivirme y quiero vivir mi piel desde ese lugar, empiezas, pero quizá tendrás que llamar al pintor para que repare los daños que ya son visibles. Entonces ahí pues sí que entran los tratamientos estéticos, ¿vale? Pues unas buenas sesiones de radiofrecuencia, algún peeling químico
propiciar la regeneración a través de eliminar células muertas o de hacer pequeñas quemaduras, agresiones en la piel para que se regenere más rápido. O sea, todo esto está súper bien, como puesta a punto. Y luego, como mantenimiento, oye, pues ni tan mal. O sea, la parte, pues lo mismo que explicaba ahora, tú de vez en cuando pintas tu casa, ¿no? O tú de vez en cuando, si tienes un jardín, abonas la tierra. Yo, pues una vez al año me hago un peeling químico, porque es como estiércol para la tierra, ¿no? Haces como, ¡pum!, activas, estimulas los fibroblastos, los queratinocitos y le das como un push. Ahora, que tu rutina cosmética se base simplemente en pensar que solo a través de peelings químicos, botox, hialurónico, ceramidas, vas a tener la piel de tu vida, yo no lo percibo desde ese lugar, porque ahí no aumentas la longevidad de tus telómeros. Ahí no estás trabajando desde el cuerpo mental, desde el cuerpo físico, el emocional, el espiritual. Ahí te conviertes en un esclavo de la belleza y de la cosmética. Y no queremos esclavos de la belleza, ¿no? Sí, este punto me ha gustado mucho realmente porque cuando nos convertimos en esclavos miramos fuera. Sin Ahí embargo, aquí está. estábamos hablando de todo lo contrario, de mirar dentro. La Exacto, explicación es una exacto. maravilla, realmente muy valioso. Porque Claro, pensamos que las mujeres, también los hombres, ¿no? Pero esclavos de la belleza, pero sin embargo, este es un cambio desde dentro, es un cambio de estilo de vida total. y tiene que ver dentro y el entorno, pero que está a tu favor, que es el que cambia tu estilo de vida, ¿no? Es la Exacto, exacto. Y luego de vez en cuando, pues esto, podar el jardín, pintar la pared, esto está súper bien y es súper efectivo, pero que no sea eso solo. Los tratamientos de radiofrecuencias, siempre digo, todo lo que funcione por frecuencias, la energía es información y esa información es la que entiende la piel. La piel se comunica con nosotros a través de frecuencias, al igual que el resto del cuerpo. Entonces, todo lo que sea radiofrecuencia, luz roja, ¿por qué funciona también la luz roja? Porque es una frecuencia, es una longitud de onda que resuena con la energía celular. Bueno, ahí ya me meterían Sí. en otras cosas, pero tratamientos de radiofrecuencia que funcionan, o de frecuencias que funcionan muy bien. Luego eso, algún peeling químico para abonar un poco la tierra y luego pues el tratamiento que te puedan ofrecer, ¿no? Sobre todo masaje, articular mucho los músculos de la cara, que los tenemos bastante olvidados, y luego el masaje, porque por el simple hecho de tocar, el sentido biológico de la piel es tocar, tocarse y ser tocado. Si tú te vas a hacer un masaje facial, solo por el hecho de que te toquen, ahí ya estás activando queratinocitos y fibroblastos. Ahí ya estás activando. Ahí hay una frecuencia resonante que ya hace que endorfinas y otros neurotransmisores, oxitocina, serotonina, dopamina, empiecen a activarse. Son los responsables del 40% de nuestra belleza. Así que, más allá de activar el músculo, que está muy bien, el simple hecho de tocarnos. Por eso yo les digo a mis clientas, tocaros mucho por la noche, ese masaje, pero en ese momento de comunión interna. No me sirve que te toques así pensando en la lista de la compra. No. No, no, y aquí tienes razón porque la piel también está relacionada con el quererse. Entonces, el mirarse al espejo, el Claro. tocarse, ¿no? Y cuando uno no se quiere también pasan cosas en la piel, que es como no me toques, ¿no? Y ahí Sí. me gustaría irme mucho, Gisela, al tema de la psoriasis, ¿no? Porque son Ajá. enfermedades que son muy duras para la gente que lo sufre Sí. y además crónicas, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir de algún cliente con el que hayas trabajado que estuviera sufriendo de psoriasis? Mira, la psoriasis es una de los conflictos que más se me está resistiendo y se me ha resistido. Es muy complicado de tratar porque es un doble conflicto. O sea, la psoriasis repercute en la dermis y repercute en la epidermis. El conflicto de la epidermis es separación, ¿vale? Es un conflicto de estrés por separación
y la dermis hemos dicho que es agresión, protección. Entonces, así a grosso, el mapa de entrada, que no el territorio, el mapa de entrada de la psoriasis sería un conflicto de estrés, o sea, necesidad de protección ante un conflicto de estrés por separación en el que me agredo o me autoagreden. ¿Vale? Tenemos un doble conflicto y vamos a poner un ejemplo también. Es típico de las personas que han sido o son maltratadas. Y es de cajón el resentir. O sea, necesito protegerme en un contexto de estrés por separación. ¿Vale? Las personas que se han tenido que aislar o se van de las garras del agresor y en un contexto en el que tengo miedo de que me agredan, ¿no? O incluso me autoagredo, porque muchas mujeres, en el caso de que sean mujeres o hombres, da igual, que se alejan de su agresor, encima se sienten culpables. Así, ahí va, a la culpa. Claro, entonces la culpa, piensa que la culpa no es biológica, la culpa no es biológica, la mentira sí lo es, pero la culpa no lo es. Entonces es algo muy, muy nuestro, muy de cuarto cerebro, de neocórtex y trae muchísimos, muchísimos dramas internos y es una de las sentimientos barra emociones que son como más difíciles de desprenderse, al menos es mi experiencia en consulta. Y claro, ahí cuando tú estás metido en un doble conflicto, ¿no? En el que necesitas protegerte, en un contexto de estrés por separación, en el que tengo miedo a que me agredan o me autoagredo, si me autoagredo y tengo sentimiento de culpa, ahí claro, tirar del hilo. Hay un caso muy bonito en el libro, muy bonito, que además es muy extenso y ahí los oyentes podrán sacar sus propias conclusiones, porque es un caso práctico de una chica que tuvo un accidente de moto a los 16 años, ahora tendrá 50 y pico, y no ha sanado su psoriasis, no la ha sanado. Posiblemente la va a acompañar el resto de su vida, pero sí que la está viviendo desde otro lugar. Entonces, a través de ella es un caso muy complejo, que decidí ponerlo en el libro precisamente porque te puede dar inputs que puedes llevar a tu terreno y te desgrana todos los conflictos que ella ha ido viviendo, tanto los de agresión-protección, que estarían vinculados con la dermis, a los de separación, que estarían vinculados con la epidermis. Aquí también, bueno, como he dicho antes, ¿no? Bueno, como habla este capítulo, Gisela, no vamos a acabar nunca, ¿no? El tema del amor propio, ¿no? Y el espejo. O sea, cómo realmente, ¿qué consejos les darías para reconciliarse con su imagen? Así como tip, y ahora seguimos con el final. Mira, el tema del espejo, que es algo que la gente no es nada consciente de ello y de verdad es mucho más importante de lo que pensamos. Tú fíjate que la piel es capaz de reaccionar a una palabra, a la música, a cualquier estímulo sin necesidad de que nos toquen. Esto nos da un portal de entrada muy importante. O sea, tú te puedes ruborizar si te dicen algo y a ti no te ha tocado nadie. O tú te puedes erizar si escuchas una canción y a ti no te ha tocado nadie. Ojo con eso. Es una pista muy importante que nos está diciendo que la piel reacciona a las palabras. Por tanto, lo que te digas delante del espejo va a repercutir también en tu piel y no somos conscientes de ello. Me dicen, tampoco, no. Es muy importante lo que te dices y cómo te hablas delante del espejo, porque esto va a traer un mensaje de vuelta hacia tu piel. Entonces, si tú te amas profundamente, delante del espejo vas a empezar a generar oxitocina. Y la oxitocina revierte también los procesos de cortisol en sangre. ¿Vale? Si tú te odias, te desprecias, empiezas, mira qué piernas, mira que no sé qué, jolín, que me estoy haciendo vieja, que no sé cuántos, que tal y cual, esto va a generar, porque tu inconsciente no va a saber qué te está pasando realmente. El inconsciente solo lee estrés.
Si tú te estresas delante del espejo, tu inconsciente, tu cuerpo solo lee estrés. Por tanto, la química que va a empezar, el engranaje que se va a empezar a mover va a ser el del cortisol. Genial. Claro, entonces es súper importante. ¿Qué hacer? Porque me dicen, ya, pero yo, vale, pues una cosa que también dice Bruce Lipton y que dicen los americanos, fake it until you make it. O sea, miéntete hasta que te lo creas. Va a llegar un día, tú insiste, delante del espejo, oh, qué guapa soy, oh, cómo me gusto, oh, qué estupenda estoy, oh, cómo me amo. Un día, otro, y al final te vas a mirar un día y vas a decir, pues sí, estoy divina. Punto, pelota. Ahí nos vamos, Gisela, con el poder de la palabra. O sea, que es una Ya está. maravilla y nos podríamos ir ahí a otro tema. Pero como ya más o menos se nos acaba el tiempo, la verdad, extraordinario todo lo que has contado. Espero que le haya llegado a mucha gente en abrir esa conciencia, ¿no? Porque podemos decir que aquí se trata un poco del tema de la conciencia, ¿no? Mm. Entonces, ahora háblanos un poquito de la marca, de los talleres. Cuéntanos para que nos situemos un poco y también dónde te podemos encontrar. Bueno, ya sabes. Pues mira, la marca www.cosmeticaemocional.net, ahí Ujú. van a encontrar pues quien quiera consulta conmigo, información y productos para compra online. Hay una pequeña línea de productos basada pues en la artesanía de lujo sostenible. Son productos de máxima calidad, basados en la excelencia, fabricados por artesanas, lotes muy pequeños, cuidando hasta el más mínimo detalle, que trabajan a nivel holístico. La propia cosmética moviliza tu cuerpo psicoemocional para luego trasladarlo a la piel. O sea, es un movimiento holístico que se da a través del cosmético, que es una maravilla. Cuando tú drenas y utilizas el drainer, no solo eliminas celulitis, retención de líquidos y tal, sino que lo eliminas porque ha habido un movimiento interno de frecuencia y eso lo hacen los productos. Luego talleres, os invito desde aquí a que vengáis a probar alguno. Estoy preparando un par para este otoño-invierno, hasta Navidad, porque es la época más propicia para soltar, que es cuando los árboles pierden sus hojas. Nosotros también tenemos que dejar atrás lo más superfluo y hay un taller que doy como más teórico y otro que es pura práctica, donde entramos a vivirnos a través de la meditación y de ciertos ejercicios, a probar los productos, pero respiramos y es un taller muy, muy, muy bonito de vivir y, y nada, esto sería un poco el recorrido. Luego sí, en redes sociales pues hay mucha información, intento ir dejando tips pequeños para ir abriendo esa conciencia y que poco a poco pues quien quiera y sienta haga este cambio de paradigma en pro de su longevidad, de su piel, de su belleza y Queremos salud. todos. Pues qué maravilla. Bueno, ahí vamos a dejar todo anotado, donde te podemos encontrar. Y muchísimas gracias, la verdad, inspirador, muy poderoso todo lo que has explicado. Y gracias. Gracias a ti, Sara, gracias a los oyentes también que nos habrán escuchado hoy y bueno, que espero que hayamos acompañado al menos a expandir un poco las conciencias. Creo que sí, y acordaros de este libro maravilloso que puede ser el primer paso. Exacto, aquí está todo. Qué emocionado, Gisela. Gracias, Sara. Muchas gracias.